Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos en mi canal, bienvenidos. Hoy les tengo un tema muy interesante, intenso. ¿Cuál es la situación financiera que vive el mundo y cuál es el impacto en México en lo que va de este año 2023? Veremos cómo se ha comportado la inflación, veremos los principales indicadores de la economía, hablaré del tipo de cambio, importantísimo. Analizaremos minuciosamente de qué manera nos están impactando estos temas y sobre todo, qué podemos esperar para los siguientes 6 meses. Antes que nada, pues es muy importante entender que esta inflación que estamos viviendo no es exclusiva de México, sino que es una situación que está impactando al mundo entero y es derivado de la pandemia, donde sabemos que todo se cerró, la industria, los comercios, gran parte de la actividad económica, y para que la sociedad tuviera dinero para comer y satisfacer sus necesidades, lo que hicieron los gobiernos fue inyectar mucho capital al mundo. Imagínense, la gente no estaba trabajando y aún así tenía dinero. Pues claro, sí había muchos apoyos sociales y al tener dinero, pues seguían comprando. Obviamente, los precios seguían subiendo. Esto es el efecto de la oferta y demanda. ¿Recuerdan aquella serie de La Casa de Papel donde imprimían billetes así a lo loco? Pues imagínenselo así, igualito, a un nivel mundial. En todos los países se hizo una inyección de capital a la economía, lo cual generó mucho circulante y esto hizo que los precios de los bienes y los servicios siguieran subiendo. Por eso, al día de hoy, se está tratando de retirar un poco de billetes, los de 1000, por ejemplo, para ir disminuyendo el circulante, consiguiendo así que la gente consuma menos y así bajen los precios. Nuevamente, la oferta y la demanda. Hablemos un poco de la inflación en México. Vamos a ver cómo ha impactado esta inflación en México. Bien, pues hasta antes del 2020, la inflación promedio que teníamos en nuestro país era del 3.5, 4 hasta 4.5, más o menos. El promedio era el 4%. Sin embargo, esos últimos 2 años después de la pandemia, que aquí la tenemos, recordemos que fue en marzo del 2020, cae y empieza a subir la inflación a niveles hasta del 8.7, en el caso de México. Y en otros países incluso fue mayor. En Estados Unidos y en Europa fue muy similar a la que tuvo México. ¿Sí? Pero bueno, y entonces, pues, ¿qué soluciones del gobierno? Vamos a plantear estos 3 escenarios. ¿Qué pasa si se sube el salario? ¿Qué pasa si se inyecta capital? ¿Qué pasa si se incrementan las tasas de interés? Bueno, número 1. AMLO, nuestro presidente actual, se comprometió a ir subiendo el salario mínimo y lo ha cumplido. En el 2019 incrementa un 16%, ¿sí? En el 2021 un 15%, 2022 22% y en el 2023 al día de hoy un 20%. ¿Pero qué pasa? La intención de subirlo es para que este sector que genera poquito dinero tuviera lo suficiente para comprar la canasta básica. Y en efecto, le da flujo de efectivo, pero esto ocasiona lamentablemente que los productos se encarezcan, ya que este sector de la población generalmente trabaja en las fábricas y maquiladoras, y el costo de producción se encarece, ocasionando que suba el costo de los productos. También están inyectando capital, así es, imprimiendo billetes, lo cual no sirve. Seguramente, pues muchos se preguntan, ¿y por qué no imprimen más billetes, no? Pues esto no funciona así. Sobre todo cuando derraman este dinero así, sin el respaldo de una economía, de producción, con ingreso y más, pues lo único que consiguen es lastimar a la economía, porque seguirán comprando más y más cosas, generando mucha demanda y por consecuencia los precios suben. Esto es la oferta y demanda, y esto hace que siga subiendo la inflación. Pero veamos el tercer escenario. Esta es la verdadera solución: incrementar la tasa de interés o tasa de referencia. Ojo, no es una solución inmediata, pero sí es la mejor y veamos por qué. Esto compete a los bancos centrales de cada país. En nuestro caso es Banxico, Banco de México, quien es el encargado de analizar esta parte de cómo subir la tasa de interés. Sí, esa tasa de interés, o sea, la tasa de referencia, que es la tasa con la que el Banco de México presta dinero. Y si sube la tasa de interés, los créditos serán más caros. ¿Pero por qué hacer esto? Al subir la tasa de referencia, el dinero que nos prestan es más caro, por lo tanto, esto es, en un escenario ideal, entonces la gente deja de comprar, deja de pedir créditos, no compra autos, no saca créditos hipotecarios y pues por ende baja el consumo.
al haber menos dinero circulante, la gente compra menos y no hay tanta inyección de capital nuevo a la sociedad y al mercado por deuda. Por lo tanto, al comprar menos, al haber menos demanda de los productos, eventualmente baja la inflación. Esta es la razón real, pero existe también otro impacto que no solamente es la tasa de referencia con la que se presta dinero, sino también con la que nos pagan las inversiones. Por eso CETES está ahorita en su boom financiero, porque está pagando mucho y es debido a la tasa de referencia. Digamos que es dinero que yo le presto al gobierno y obvio, ellos nos tienen que pagar más. Es por eso que ahorita están pagando rendimientos nunca antes vistos con los CETES y esto hace que la inversión extranjera nos voltee a ver, que todos estemos volteando a ver a estas instituciones, a las SOFIPOS que prestan mucho dinero, entre otras. Resumiendo, los créditos son más caros, pero si lo invertimos en deuda con el gobierno, también nos van a pagar más. Pero ¿saben algo? Esto no siempre ha sido así. Miren, la tasa de referencia que tenemos al día de hoy es del 11.25. Es altísima, es una de las más altas que hemos tenido en la historia, cuando su nivel promedio es del 4 o 4.5%. Entonces, al subir la tasa de referencia, sube el costo de los créditos, van a ser más caros y habrá menos dinero circulante. El consumo baja, es correcto, pero por el lado de las inversiones, sube la inversión en renta fija, o sea, en deuda, en CETES, en las SOFIPOS. ¿Y qué sucede? La gente deja de invertir en la bolsa de valores, lo que es la renta variable, porque invertir en renta fija es invertir con un riesgo mínimo y está pagando súper bien. Ya sabes qué rendimientos vas a tener desde que lo contratas, mientras que en la bolsa de valores, sí, claro que sí puedes tener rendimientos mayores, pero hay altas y bajas, y por el momento, pues ya no la voltean a ver los inversionistas, y con esto ocasionan una baja en la bolsa de valores. Pero esto no es siempre, la tasa de referencia va a bajar, es temporal, ¿sí? Y se va a regresar a la bolsa de valores. Para darnos una mejor idea, CETES a 28 días, al 22 de junio estaba pagando 11.9%, a 28 días, ¿ok? Llegó a pagar hasta el 12% a un año. Y hay otros, como les decía, de algunas SOFIPOS, como Monific, Finsus, Cubo Financiero, Finamex y Compartamos Banco, que incluso han estado pagando rendimientos mayores de hasta el 15% anual. Son tasas de rendimiento muy interesantes, pero vean que no siempre es así. Históricamente, casi siempre, esta es en esta tasa. ¿Ven? 4.55 es el rango promedio en lo que normalmente paga CETES o este tipo de instrumentos. Para que tengamos una idea, vamos a ir a la página de CETES Directo. Vamos a ver cuánto es lo que está pagando al día de hoy. Como podemos ver, CETES a un año, aquí lo podemos ver, está dando 11.40. Pues bien, ya más o menos con esto nos damos una idea que no es de siempre, va a regresar a sus estándares. Por eso es que ahorita toda esa adrenalina de irnos a CETES es temporal. Bien, le decía que la inflación comienza a estabilizarse, ya comienza a bajar, ya subieron muchísimo la tasa de referencia, subió muchísimo CETES. La pregunta es, ¿esto va a durar? ¿Se va a quedar ahí? No, claro que no. ¿Por cuánto tiempo? Ya empieza a bajar. Y como vimos, pues llegó a tocar los 12 puntos de rendimiento y la inflación ya está bajando. Les voy a mostrar un estudio del Economista, ¿sí? Donde veremos una gráfica con la línea de inflación subyacente, que es esta línea roja, ¿sí? Y la línea azul, que es la línea de inflación general. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las dos son inflaciones y las dos son de México. ¿Pero por qué hay tanta variación entre una y otra? Lo que pasa es que la general incluye todos los productos, ¿sí? Que son de temporada, los perecederos, los que son productos de vacaciones, y pues los energéticos también, y todos estos productos suben y bajan de acuerdo a la temporalidad. Por eso es que sube y luego se va así hasta 2 y luego hasta 8.7 y luego bajó en 2 meses y, o sea, en un poquito tiempo, ¿no? O sea, tenemos altas y bajas muy descontroladas.
Lo que realmente nos interesa para hacer un análisis de este tipo es la inflación subyacente, ¿sí? Ya que esta quita los precios y deja prácticamente todo excepto los energéticos, los perecederos, ¿ok? Entonces veamos. Al cierre de junio o al último reporte tenemos 6.89 de inflación, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya estamos bajando. Llegamos a tener 8.7, miren, 8.7 de la inflación en México y ahorita está en 6.89. Pero no es nada más aquí. Como podemos ver, igualmente en Estados Unidos y en Canadá, ¿sí? En Estados Unidos ya empieza a bajar su inflación. El próximo reporte, que es de la inflación de mañana, donde seguramente se verá el ajuste de los mercados financieros, las bolsas, principalmente las de Estados Unidos, porque mañana es el reporte de la inflación de Estados Unidos, pero ya empieza a bajar. Se espera alrededor del 3.1%. El último reporte fue del 4%. Bien, pues ahora, ¿a dónde invertir? Ya vimos que invertir el día de hoy en renta fija es sano, aunque sí, se vive el estrés de lo que se está pasando mientras se estabilizan los mercados y todo eso. En México al día de hoy, la inflación es del 6.89. Estados Unidos, 4%. Si lo comparamos contra lo que están pagando en México con los CETES, 11.12 anual, y en los Estados Unidos, que se llaman los bonos del tesoro, al 4.5%, vemos que en México tenemos un rendimiento real de 4.23% y en Estados Unidos solamente 0.5%. ¿Se dan cuenta por qué mucha gente está volteando a ver a México? Y algo bien interesante es que esta inversión en CETES y esta inversión en las OFIPOS, pues no es solamente para mexicanos, sino también para extranjeros. Y esto está haciendo que el mercado mexicano sea muy, muy, muy atractivo. Por eso es que México ahorita está muy bien posicionado. Importante. Muy importante. Si bien tenemos este rendimiento real del 4.3, al estar bajando la inflación, los inversionistas comienzan a regresar a la bolsa de valores. Inversiones nuevas. Ya están apostándole otra vez a las bolsas de valores los inversionistas, los muy experimentados, perdón, por supuesto, que invirtieron incluso en momentos de crisis, porque todos sabemos que en momentos de crisis es momento de oportunidad, ya que las acciones, los mercados, al estar más baratos, justo es momento de compra. Y ya ahorita se empieza a recuperar y quiero que veamos esto. Miren. Veamos los principales indicadores de la economía. En Estados Unidos tenemos al S&P 500, ¿sí? Muchos de mis clientes estamos invirtiendo aquí y acá, Nasdaq, IPC. Estos son algunos de los indicadores que seguramente más les interesa, entre otras alternativas que tenemos, por supuesto. Bien, el S&P 500 son las 500 empresas número 1 de Estados Unidos. El año pasado tuvo el 20%. Al día de hoy, el acumulado del cierre de junio, 15.60 de rendimiento. Solamente en junio generó 6%. Nasdaq, que son las empresas tecnológicas, también 6.5 y lleva acumulado 31.73%. IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, llevamos 10.45 acumulado. Y ACWI, que es un indicador global donde tiene 1.200 empresas. Es muy interesante porque eso nos indica más o menos cómo está la economía en el mundo. Y vemos que ya en el mundo se empieza a recuperar con un 13%. O sea, muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos oro y plata, que son commodities. Son materias primas. El oro y la plata siempre van a ser oro y plata y difícilmente se van a devaluar. Sí pueden tener minusvalías, pero todo como el oro, como todo, ¿verdad? Pero el oro siempre va a ser oro, la plata siempre va a ser plata y son activos refugios. Ahora, súper importante, un tema que todos estamos volteando a ver, el tipo de cambio. Veamos cómo tenemos. Menos 12% de rendimiento. Bueno, de apreciación, ¿qué significa esto? Que el peso se ha apreciado con respecto al dólar 12% este año. Por eso vamos a analizar el tipo de cambio, que es un factor súper importante a tomar en cuenta en este momento, ¿sí? Pues como ya hemos visto,
pues todo el mundo está acelerado de que qué es lo que está pasando. Estados Unidos está mal, ¿por qué bajó el dólar? Está tan bajo, a algunos les beneficia, a otros les está perjudicando, pero todos tenemos el tipo de cambio en la boca, ¿verdad? Vamos a analizar. Y algo que quiero que quede claro es que el tipo de cambio no es un indicador de la economía de ninguna manera. Por supuesto que sí influye, claro que sí, es un reflejo de, pero no significa que la economía americana haya bajado 12% y que la economía mexicana haya subido un 12%. No, no es así. Lo que indica solamente es oferta y demanda. Paridad cambiaria. ¿Qué tanto está dejando de usar el dólar para cruzar pesos? Eso es oferta y demanda. Bien, veamos las tendencias. ¿Cuáles son los factores que nos afectan en eso? Para que entendamos el por qué, imagínate cuando tú te vas de viaje a un país, vamos a suponer en verano, que es una época muy frecuente en la que la gente viaja a Europa, el euro sube porque todo mundo demanda euros. Dejan sus monedas y demandan euros, ¿ok? Ahí eso afecta pues cuando salimos de viaje. Número 2. Las casas de cambio. Evidentemente, si tú vas a una casa de cambio ahorita en México, hay gente que está comprando dólares para aprovechar el tipo de cambio porque está muy bueno y que va a subir otra vez en unos meses y pues le van a ganar ahí unos pesos. Pero para esto, la verdad hay otras estrategias como Forex, por ejemplo. Cuando hacemos una transferencia, también impacta, ¿sí? Pero las más importantes son estas tres, ¿sí? Tal vez hayan escuchado hablar acerca del nearshoring, que es una tendencia que ya tiene casi como un año, donde las empresas extranjeras de Estados Unidos y de otros países se están viniendo a México, porque uno de los principales mercados globales pues es Estados Unidos. Y si las materias primas están carísimas, la mano de obra también, los combustibles, trasladar un producto de un país hasta Estados Unidos o de China hasta Estados Unidos es carísimo. Por eso se están viniendo a México. Vean, mano de obra calificada y barata, pues prácticamente van a ser los mismos costos que las materias primas, porque muchas veces son ya cosas globalizados. Pero ¿qué pasa? Mover la logística del producto terminado, tal vez más, y tienes que cruzar la frontera. Por eso es que todo el norte del país ya está lleno, todos los parques industriales están llenos. Eso se llama nearshoring y esa es inversión extranjera. Imagínense. ¿Cuánto se está invirtiendo por estas empresas en venirse a México para instalarse aquí y poder trabajar, poder operar? Obviamente tienen que invertir. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues están vendiendo su moneda, están vendiendo sus dólares y comprando pesos para poder invertir aquí. Eso hace que el tipo de cambio, que México empiece a subir, dólar empiece a bajar. Eso va a generar más exportaciones, porque si vamos a producir aquí, nuevamente queremos mandar todo el producto a Estados Unidos y a otros países. Supongamos Estados Unidos o nos paguen en dólares, venden dólares para pagarnos y demanda de pesos, más demanda de pesos todavía. Ahora, imagínate todas las empresas nuevas que apenas se están instalando, ¿ok? Bueno, tercero, las remesas. Lo que nos están mandando nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos y en otros países que están mandando su capital y nuevamente demanda de pesos. Y por último, las inversiones. Ya vimos, inversiones de empresas que se están instalando aquí, pero también hay gente que está invirtiendo para meter su dinero en CETES y tener un rendimiento real del 4 o 5%, que es lo que hemos estado teniendo comparando con la inflación que tenemos, ¿ok? Esto, pues todo esto es lo que realmente está impactando al tipo de cambio. No es, repito, un indicador de la economía mexicana contra la economía americana. Sí es un reflejo, sí significa que va avanzando México, ¿ok? Sí ha habido mucha inversión extranjera, pero es solamente un indicador cambiario, ¿ok? Que tanta demanda y oferta hay en cada uno, que tanto están vendiendo una moneda para comprar la otra. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos este tema de récord remesas. Algo súper importante, algo que me genera mucho impacto, es que en mayo tuvimos un récord de remesas de 5.600 millones de dólares. Solamente en mayo de este año mandaron 5.600 millones de dólares. Lo que llevamos en el 2023 son 24.600 millones de dólares
en 6 meses. Es muchísimo. 10.3 más que en el 2022. ¿Y saben esto por qué es? No es porque estén ganando más. Lo que pasa es que la gente de aquí en México, la familia, pues necesita comprar lo mismo. Está subiendo incluso la inflación y necesita comprar lo mismo. Pero el tipo de cambio bajó. O sea, que si ellos mandaban anteriormente $1,000 y recibían aquí 20,000 pesos, ahorita están recibiendo 17,000 pesos. Por lo tanto, tienen que mandar más o menos un porcentaje extra del tipo de cambio, de lo que ha ido cambiando, ¿ok? Para que tengas una idea. Esto, por supuesto, pues lo puse al reporte de mayo, todavía no sale el reporte de junio, ¿sí? Pero bueno, al cierre de mayo, para que tengas una idea, el dólar valía 19.49 y en mayo de este año 17.64, una diferencia de prácticamente el 10%, que es lo que se ha mandado de más, 10%. Y si te das cuenta, justamente este análisis, ¿sí?, nos ayuda a entender el porqué de las remesas, ¿sí? No es que estén mandando más, no es nada más decir, wow, qué récord de remesas, qué padre, ¿no? Y hasta nos paramos el cuello diciendo que está entrando mucho dinero del extranjero. Sí, pero ¿por qué? Porque realmente la familia que está recibiendo el dinero, pues necesita consumir lo mismo, por así decirlo. Tipo de cambio hoy 17.12. Y algo bien interesante, existe un término que se llama paridad de poder adquisitivo, por sus siglas en inglés PPP. Esta paridad de poder adquisitivo lo que nos dice es cuál es el tipo de cambio correcto en el que se hace el punto de equilibrio para comprar las mismas cosas. En este caso en Estados Unidos y en México, ¿ok? ¿A qué cantidad debería de estar el tipo de cambio para que nos alcance? Para lo mismo sería 14.41, o sea, que si todo sale bien y si el mercado dice y esto sigue avanzando y la economía se pusiera pareja, pudiera llegar hasta 15.41, ¿sí? Aquí lo vemos. Esto está pues prácticamente muy lejos de ser verdad, honestamente, de que realmente vaya a pasar, ya que los expertos mencionan que al menos al cierre del año el dólar vuelve a subir un poco y en los próximos 3 años es muy probable que regrese a números de 19 pesos, ¿ok? Esto es muy interesante para nosotros, que estamos invirtiendo a largo plazo y que obviamente en tus inversiones estás viendo tal vez una minusvalía. A pesar de que ya vimos que los indicadores están subiendo todavía, muchas de las inversiones que tenemos están en dólares y por lo tanto, pues tenemos que esperar a que el dólar otra vez vuelva a subir, porque tenemos ahí que ha bajado un 12, un 13, un 15%, porque algunas personas iniciaron cuando el dólar estaba en 20 o más, ¿ok? Por supuesto, tenemos que esperar a que se recupere, pero recuerda que vamos a largo plazo, ¿ok? Entonces, en tus inversiones te vas a dar cuenta cuando los que tengamos inversiones a mediano y largo plazo, en ETFs principalmente y algunos otros instrumentos, recuerda que tu inversión está por recuperarse. Ya está recuperándose el valor de la acción, ahora se tiene que recuperar el valor del tipo de cambio. Y nuevamente no tiene nada que preocuparte, porque si bien se espera alrededor del 15.41, esto es el ideal para tener una paridad cambiaria exactamente igual a Estados Unidos. Pues resulta que es muy probable que vuelva a recuperarse, que vuelva a subir a 19, 20 pesos por dólar, ¿ok? Bien, vayamos a ver un poco de conclusiones. Primero, estamos en un momento muy importante porque está habiendo un cambio en el orden económico. Estados Unidos está haciendo reajustes, se subieron la deuda. Por allá en Asia, Rusia, China, Taiwán, Japón, los países del BRICS se están tratando de armar ahí pues una posible conspiración o un reorden económico mundial, porque ellos quieren que ahora el mundo socialista sea el que lidere el mundo. Puede pasar, será. Lo que nosotros debemos hacer es invertir a largo plazo y que tengamos alternativas a dónde mover nuestro dinero de un país a otro, de una economía a otra, dependiendo de cómo vaya fluyendo. Por eso es importante que nos mantengamos en comunicación para poder ir haciendo los ajustes que sean necesarios, ¿sí? Ahora bien, algunos de los portafolios que son interesantes para los siguientes años son el S&P 500, ¿sí?, que todavía es una buena alternativa, Nasdaq, que son las empresas tecnológicas de Estados Unidos, obviamente, materias primas como oro, petróleo, gas, plata, mercados emergentes, súper importante. ¿Quiénes son? México, China, Taiwán, Japón, Brasil principalmente. Hay que considerarlos, ¿ok? Las empresas de energía renovable y todo lo que tenga que ver con robótica, tecnología
Inteligencia artificial, por supuesto, hay que considerarlo. Bien, siguiente punto muy importante, hay que comenzar a diversificar, ¿sí? Sí o sí. Tal vez tú ya estás invirtiendo o estás por comenzar a hacerlo. Cualquiera que sea tu caso, diversifica, estudia, analiza diferentes alternativas. Por ejemplo, yo te recomiendo mucho considerar ETFs, ¿sí? Si tú estás empezando, pues son un muy buen instrumento porque es un muy buen portafolio con las principales empresas de un país, de una zona, de un continente, materia prima, industrias, y lo interesante es que tu dinero siempre va a estar en las mejores empresas de ese grupo que tú selecciones, o de ese país, o de esa zona, o de ese continente. Siempre estarán las mejores. Por eso es interesante que cuando quieres invertir y todavía no le sabes mucho, los ETFs son muy buen instrumento. ¿Ok? Por supuesto, Forex, ¿ok? Que es invertir en compra y venta de divisas para hacerlo de forma digital. Obviamente con un trader experto que nosotros también tenemos. Tener una persona que le esté ahí moviendo, porque obviamente nosotros no tenemos el tiempo. Pero hay una persona experta que se encarga de hacer esto para que estés generando centavos, dólares, así, ganando 2, 3, 5, 7 dólares por transacción diariamente, pero muchas transacciones, muchas. Imagínate, compras dólar y luego a euro y luego de ahí a yen y así 100 monedas, viendo todo el día. Está muy, muy interesante Forex, así que hay que considerarlo. Y aparte, las inversiones son muy bajas. Bien, invertir en bienes raíces. Recuerda, la tierra siempre es tierra. Hay muchas áreas de oportunidad ahorita para invertir, principalmente en el sureste. En toda Baja California, Los Cabos, toda esa zona. ¿Pero por qué? Obviamente hay mucha inversión extranjera, se están instalando muchas empresas nuevas, el turismo, México se está posicionando muy bien a nivel mundial. Aparte, agrégale que muchas personas de otros países primermundistas se están viniendo a México. Es uno de los países más interesantes para pasar su etapa de retiro. Hay mucha gente invirtiendo en casas, terrenos, en estas zonas principalmente, porque quieren venir a disfrutar aquí de su retiro. Toda su pensión que reciben allá se la gastan acá y entonces aquí les alcanza para una casa 10 veces mejor. Por eso los bienes raíces ahorita es un boom, es un boom. Y por último, pues también podemos considerar algunas acciones. Por supuesto, esto ya es para un nivel un poquito más experto. Lo podemos hacer también y también te podemos apoyar, ¿de acuerdo? Ok, algo bien importante, si bien vimos rendimientos bien interesantes, recuerda que estas son altas y bajas. Estamos entrando al tercer trimestre del año, en el cual históricamente las bolsas de valores tienen reajustes. ¿Qué significa eso? Pasa que si bien vimos ya el rendimiento de 2 en 3, en 15, en 20, sí, 30%, pues resulta que va a haber un reajuste, se van a acomodar, va a tener minusvalías. ¿Pero por qué? Pues porque normalmente se preparan. Estos son datos históricos para lo que se le llama rally de fin de año, donde casi siempre de octubre a diciembre las bolsas de valores, todas, suben todas. Sí, es un poco de manipulación seguramente, pero es interesante analizarlo, por lo que vamos a esperar ese reajuste para que ya después del último trimestre otra vez cierren a la alza. Y por último, sí, te voy a dejar algunos anuncios. Si tú ya tienes un plan de retiro, alguna inversión conmigo, te invito a que cheques tu estado de cuenta, que puedas entrar a tu plataforma. Recuerda que tienes un video donde te explico cómo puedes entrar a la plataforma. Porfa, chécalo. Revisa que todo esté bien. Si necesitas ayuda en esto, contáctame para que agendemos una cita. Pero es importante que entiendas el por qué está pasando, basado en todo esto que te acabo de informar. Segundo, si tú tienes un BPR conmigo y ya tienes más de 18 meses, te invito también a que me contactes porque es muy importante que rebalanceemos, es importante que veamos si podemos empezar a diversificar, si estás en un ETF o dos, podemos buscar más o analizar en cuál estamos para ver qué ajuste o qué cambio o a dónde podemos meter el dinero ahorita, ¿ok? También si en este momento estás pasando por una situación de crisis complicada, pues que tal vez el dinero no alcanza y necesitas ajustarlo, tienes deudas y demás, recuerda que tengo una academia de finanzas personales donde te podemos ayudar en todo esto, ¿ok? Mándame un mensaje, por favor, para poder ayudarte. Es súper importante que estemos en conciencia a llevar bien nuestro presupuesto.
Entremos a analizar bien cuánto ingreso, cuánto gasto, en qué lo gasto, si tengo fugas de dinero. Analizar también todo el aspecto emocional. Es súper importante porque luego no avanzo o quiero llenar vacíos comprando cosas con este consumo compulsivo. Y todo eso lo vamos a ver en la academia, ¿de acuerdo? Y por último, si ya vas avanzando y las cosas van muy bien y quieres empezar a diversificar, por favor contáctame. Tengo alternativas muy buenas, pueden ser bienes raíces, pueden ser forex, pueden ser ETFs, acciones entre otras, copropiedad, flipping, etcétera, que podemos analizar y hay inversiones incluso desde 20,000 pesos. Sí, puede ser así. Contáctame. Tú que ya trabajas conmigo o tú que apenas me estás viendo y me estás conociendo, busca una alternativa de empezar a invertir. Ya vimos cómo está la situación global, ya vimos que es una situación que viene con muchos ajustes, que estamos en un nuevo orden económico. Aprovéchalo, súbete al barco y aprovecha la crisis a tu favor. ¿Sale? Por lo pronto, pues me despido. Recuerda que soy Cristina Luna. Les agradezco mucho haber visto este video. No olvides suscribirte y compártelo con tus amigos, por favor, para que podamos hacer crecer este canal. Y nos vemos muy pronto, ¿sí? Hasta luego. Gracias.